peligro terrible. Entiendo que aquí es diferente y por eso el drama que está viviendo esta mañana esta familia. Dios. La familia del youtuber. Son las 8 en punto desde el occidente de Bogotá, Eduardo Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la búsqueda a esta hora del niño David Rueda Noy. Tan solo tiene 8 años y ayer, después de las 3 de la tarde, salió de su casa en pantaloneta, en camiseta, en chancletas y con una bicicleta que hasta ahora está aprendiendo a montar. Dijo en una carta que dejó a sus papás que se iba de la vivienda porque no podía ser youtuber allí porque los papás le decían que tenía que estudiar y al contrario, que se iba a cumplir el sueño de ser youtuber y tener seguidores en la calle. Hablamos precisamente con la mamá del niño y esto fue lo que nos contó acerca de este penoso caso. Él llegó el día de hoy, se quitó media ceja, en lo cual yo lo cogí, lo regañé muy duro, pero, o sea, no había justificación para que el niño se fuera. ¿Y ya se ha ido de la casa? No, jamás. Como yo le decía a él, a su debido tiempo, o sea, todavía no, porque está muy chiquito. Si alguien se lo ha visto, ¿qué tiene que decirle? No, que por favor que llamen y me lo devuelvan. Y si ahí me estás viendo, papi, yo lo quiero mucho. Durante toda la noche y hasta esta madrugada, los papás, familiares, amigos y quienes conocen a esta familia estuvieron buscando al pequeño por el sector de Kennedy. Ellos viven en el sector de la Floresta Sur, muy cerca a la carrera 68 con avenida 1 de Mayo. Dice la mamá que tan pronto se enteró en la noche que su hijo estaba desaparecido, fue al CAI de la policía en el sector de Kennedy. Les manifestó la situación tan difícil por la que están pasando, pero nadie le prestó atención. Simplemente le dijeron que tendría que poner el denuncio hoy a primera hora y mientras tanto el niño sigue desaparecido. La mamá nos manifestó que en la casa no hay inconvenientes, no hay peleas, pero desde que al niño se le metió en la cabeza de tener seguidores, de convertirse en un nuevo rico a través de las redes sociales, ha tenido algunos comportamientos extraños. Esto fue lo que nos contó la mamá acerca de lo que están viviendo en el occidente de la ciudad. ¿Youtuber de qué? ¿Por qué esas ideas de ser youtuber y que no puede ser en la casa? No, él desde muy pequeño viene con esa idea de ser youtuber, pero la verdad, yo soy una de las que le decía, papá, yo lo apoyo, pero más adelante. Ahora le piden la ayuda urgente a la policía para que por favor les colabore, por lo menos que pongan en los radios la información de que el niño está desaparecido, porque dicen que lo han visto en el sector del Galán, en el sector de Marsella, con la bicicleta, pero llevándola en la mano porque infortunadamente no la sabe montar muy bien. Eduardo Porras, Blue Radio. Eduardo, gracias. 8 de la mañana, 2 minutos. Ahora pregúntese, Felipe, ¿por qué un niño a los 9 años quiere ser youtuber, no? O sea, usted imagínese cómo es el tema de soltarles el celular tan niños, Néstor. Esa discusión ya la hemos tenido aquí en esta mesa, sí, de cuál es la edad conveniente para meter al niño o soltarle un celular. El niño, pero, Felipe, comienza a 9 años, que no tiene ni idea de cómo es el mundo y cree que ser youtuber es facilísimo y que va a ganar un poco de plata. El niño todo el día viendo tener a seguidores, ¿no? Sí. Y entonces el youtuber, el padre del dinero, ahí ese man solo lo único que hace es echar carreta. Y entonces comienzan a pensar, yo también quiero ser youtuber. ¿En qué? Y EPA Colombia, y Jefferson Cosio. Claro, no, pues... Toda esa vaina. ¿Y qué hacen básicamente los youtubers, Felipe, en Colombia y en el mundo? Se inventan una cosa que es, no sé, rascarse con el dedo gordo, lo que sea, cualquier barrabasada, y se hacen famosos y crean un contenido y la gente comienza a decir, fulanito se rasca la oreja con el dedo gordo del pie, y entonces comienzan a hacer bobadas y los niños caen en la trampa. Y hágame el favor, se vuelve la trampa, esa es la trampa sociológica, Felipe. Es que es terrible. Yo conozco muchos niños, muchos, de diferente procedencia, de diferente origen. ¿En qué momento la aspiración? Youtuber. ¿No? Pero ¿en qué momento esa es la aspiración de los niños? Además, el mundo en el momento en el que los youtubers es profundamente frívolo, porque son seguidores que nunca conocen y además ganan seguidores haciendo retos absurdos. Ustedes mencionaron ahorita a este señor Cosio, que se volvió muy famoso es porque se puso senos, después se los quitó. No, se alargó las piernas. Que hacen retos Luis que Ernesto, ponen en riesgo su vida. Porque se vuelven famosos, Luis Ernesto, la sociedad los aplaude, la sociedad los llena de dinero, y como esos son los valores que priman en esta sociedad, Luis Ernesto, fama y dinero, pues los niños quieren tener eso. ¿Usted cómo sabe que Cosio, por ejemplo, yo no conozco, no tengo ni idea quién es Cosio, no sé si es importante o no, ¿cómo sabe que Cosio o fulanito de tal es youtuber y se puso senos?
Porque lo vio. Salió absolutamente en todas partes, en medios convencionales, en las redes. Porque lo vio. Eso fue hace como 2 años, claro, porque se vuelven famosos por hacer estupideces. Y entonces todos caemos en la trampa de ver la estupidez. Claro. ¿Y qué pasa cuando uno ve estupideces, Felipe? Que crece el número de estúpidos. Hay quien tiende a imitarlas. Sí, que hay estúpidos que imitan al estúpido. Pero sabe que esos estúpidos y esas estupideces tienen condecoraciones en el Congreso. Hace apenas unos meses el propio Congreso de la República condecoró a Jefferson Cosio, por ejemplo, solo por citarle un caso. Oye, es que la sociedad lo llena de dinero. Pero Néstor, ¿sabe qué? Ojalá ese celular tenga esas cosas. ¿Y por qué condecoraron a Jefferson Cosio en el Congreso? Por su actividad, porque es un hombre caritativo, por su actividad en redes sociales, porque él, entre otras cosas, con su... No, porque se premia... No es eso, porque se premia la idiotez. Estamos en esa sociedad. Padre, pregúntese. Ojalá que el celular tenga esos chips con los que los pueden rastrear. Ojalá, porque eso existe y puede ser. Dejo registrada la noticia, Felipe, de que un niño se fue de la casa. Ojalá el niño aparezca, ¿no? Por favor, sano y salvo. YouTuber. No, ojalá, por supuesto, rezaré, celebraré que aparezca. Pero pregúntese por qué el niño, por qué sus hijos, por qué sus sobrinos, por qué su vecino, por qué el niño de al lado tiene como una de sus expectativas de vida ser youtuber. Imagínate tú. Y sospecho, Felipe, que eso está amarrado a que los niños se la pasan viendo. Con el dedito arriba. Pegados al teléfono. Como un vecino que tengo yo, que no quiero decir quién es. Que no paga las deudas. Pero lo estoy mirando. Hombre, Felipe. ¿Las apuestas? Sí, Felipe, el mismo. Se la pasan con el dedito para arriba, pegado a las redes sociales. Pero eso es un mensaje también yo no soy mamá, Néstor, pero también debe ser un mensaje a los papás que ven como una salida para solucionar el llanto, la pataleta, entregarle el celular y me desprendo. Yo he visto mamás tener y papás 4 pelados, que, claro, pero es fácil decirlo cuando uno no tiene hijos. Pero mire las consecuencias de entregarle y tener libre demanda el teléfono celular. Yo eso lo decía hasta que estuve con mi hermana, que tú sabes tiene 2 hijos y uno está en el rango del, ¿cómo se dice? Asperger, no me llega la palabra exacta. Y entonces, pues nada, en un restaurante y en un ataque, el niño de desesperación, de todas estas cosas, el otro por allá haciendo otra cosa, y pues veo que le da el celular, y yo digo, hasta aquí llego, lo entiendo, o sea, lo entiendo, es que padre, es muy fácil desde fuera decir, hablando en serio, usted que es serio, Felipe, este lado de los youtubers tiene un ingrediente que a mí siempre me ha impresionado, que son marcas comerciales muy serias. ¿Que los mantienen? Que les pagan a estos idiotas. No digo que todos los influencers, no digo que todos los youtubers, no me mire así, doctor Orrego, no digo que todos los influencers, todos sean idiotas, pero en esa cadena de youtubers... Hay una alta dosis. Hay una alta dosis de idiotez. Sí, es cierto. Y se vuelven los modelos a seguir. Pero el que las hace y el que lo sigue. No, por eso, Felipe. Y sabe de qué se nutren las idioteces, porque las marcas, unas muy serias, terminan financiando la idiotez. Entonces, el señor idiota que hace idioteces es patrocinado por fulanito de tal. Porque viraliza esa acción, se viraliza ese hecho. Y el señor Cosio o el señor Pepito Pérez, cualquiera, termina siendo multimillonario. No es que haga obras sociales, es que hace obras sociales para ganar más plata. Y estos señores se dan una vida increíblemente ostentosa, producto de marcas muy serias que financian esto. Todo, digo, Felipe, al final es una cadena llena de idiotas. Pero que el idiota que crea el contenido, el idiota que lo ve, el idiota, la empresa seria que lo financia. Pero date cuenta, Néstor, que es una sociedad idiota, rara, porque es una sociedad que pone de valores más importantes el dinero y la fama. Esos son los valores más importantes hoy. Y después se queja de que los jóvenes, de que los muchachos, de que los niños quieran tener. De que un niño de 9 años quiera ser youtuber. Sí. Y se va de su casa. Pero fíjese, Néstor, que me está escribiendo un papá de un niño aproximadamente entre 5 y 7 años y me dice que no es solamente por el celular, que también ven a estos influencers por la televisión. Por la televisión. Por YouTube, en YouTube. María Consuelo. Exactamente. No, pero digo, celular es una pantalla, videos, lo pueden ver en el celular. Pero muchos que no tienen o en acceso. la tableta o en el televisor. Se van por el televisor y se conectan a YouTube. Por la televisión, exactamente. Entonces, Néstor, también ojo con la televisión. Bueno, aquí estoy. Néstor, pero aquí hemos hablado. Me dicen padres que yo no le permito, bien por ellos, me parece,
hay que ponerle un límite. Si usted tiene en cuenta que este de hoy del que estamos hablando, Felipe, tiene 9 años, calcule en qué momento comenzó a ver redes sociales. Yo supongo que le dieron teléfono celular cuando, a los 5 o 6 años, una familia que de pronto tiene otras necesidades. Entonces estos son niños que seguramente, si usted se hace la imagen, no sé si pero están solos, solamente acompañados por redes sociales. Porque los papás salen a trabajar. Y comienzan a fantasear. Yo quiero ser fulanito de tal, yo quiero ser influencer. No vaya a creer que pero tiene que haber actividades de reemplazo, Néstor, para esos temas. Yo he mencionado y he recomendado el libro de La Generación Ansiosa sobre este tema, que va en la línea de prohibir los teléfonos en los colegios, reducir los tiempos de pantalla para que no estén viendo esas idioteces, que yo estoy de acuerdo con usted, Néstor, pero acá una de las recomendaciones que hace ese libro es cómo reemplazamos ese tiempo en pantalla de los niños y por qué tipo de actividades. Cuando nosotros estábamos creciendo, creo que todos los que estamos en la mesa, lo que hacíamos era salir a la calle, buscar unas tablas, unos ladrillos y montarnos en una bicicleta, rompernos la cabeza. Espíritu. Hoy... o ver Chespirito, o MacGyver, o esas cosas. El youtuber del momento. Claro, lo que pasa es que eso suena como un pero hay que reemplazar esas actividades por unas actividades que también le generen adrenalina a los niños, que les generen interés, porque si uno los pone a leer poesía, pues por ahí no va a ser la cosa en principio. Ojalá les gustara la poesía. Si a uno lo ponen a leer poesía, se va de la casa. Sí. Se va a la casa, ahí sí tiene razón el niño, exacto. Tiene toda la razón. No, hombre, Felipe, no me diga eso, porque, bueno, eso es otro... No vaya a creer que es fácil prohibirle las pantallas a los niños. Claro, es que también la televisión... Tú le prohíbes este celular, ellos se meten por eso, no es fácil, tú le prohíbes, ellos se meten por la consola, tú le prohíbes... Yo conozco padres de familia que tienen que vivir tapando, porque los pelados saben más que nosotros de eso, ¿yo? Por eso. Felipe, yo le contesto porque no es fácil. Yo el celular en mi casa en algunos momentos. Y dime que no te ha tocado ser un detective. ¿No le hacen la trampa? Pero claro. Pues claro, pero los papás vivimos para eso. Pues, mire, a los padres nos escribe una oyente recomendando un libro, se llama La Sociedad del Cansancio. Escribe una oyente, dice que es un libro excelente de un filósofo coreano, como una guía para los papás que atraviesan esta crisis de los muchachos que quieren ser influencers. Me dice una oyente, y tiene razón, me parece muy buena esta frase, Felipe. Los papás consideran que la tecnología, el teléfono celular, la tableta es la niñera, y entonces el teléfono celular es para que el niño deje de fregar un ratico. Toma, cálmate, quédate quieto y quédate con el teléfono celular. Y es cierto, bueno, pero recibo comentarios, Felipe. Mire, la columna de hoy del profesor Francisco Cajiao trata en gran parte sobre eso. La titula La aburrición de lo fácil, y habla de cómo los niños y los jóvenes se sienten aburridos, se sienten cansados porque dicen que nada los satisface. Dice, bueno, en parte eso tiene que ver con que todo lo tienen a la mano o creen tenerlo todo a la mano a través de las pantallas. Y cuando cambian de actividad, entonces vienen los problemas. Vuelvo a contarles, estamos en este tema porque se escapó un niño 9 añitos en la casa porque no lo dejaron ser youtuber, porque su aspiración a los 9 años es ser influencer. 8 de la mañana, 13 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Venezuela, el régimen busca por todas partes, entre las piedras, a Juan Carlos del Pino. El rector del Consejo Nacional Electoral es uno de los 5 que envió una carta que se les voló de Venezuela en el último mes y sale desde Estados Unidos aparentemente con una carta contando cómo se robaron las elecciones, criticando el sistema electoral y desnudando la fragilidad en ese muy poco transparente sistema electoral de Venezuela. Del Pino ya salió, se les voló, seguramente va a ser destituido. Hoy el fiscal Tarek William Saab volvió a citar a Edmundo González a declarar por haber publicado las actas que acreditan la victoria supuestamente de Maduro, el gran ladrón de las elecciones en Venezuela.
Desde Cartagena y tras reunirse con representantes de Panamá y Estados Unidos, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que si bien el flujo de migrantes ha pasado de más de 1.200 por día a cerca de 500, es necesario insistir en que se levanten las sanciones contra el vecino país, pero también que se publiquen las actas de las elecciones presidenciales. Que se hace necesario el levantamiento de sanciones, porque es muy difícil que no se presenten situaciones de migración cuando hay las sanciones. Más que radio. Un tribunal administrativo, un juez desde Barranquilla esta mañana está tomando la decisión de cambiar la tarifa, el modelo tarifario para medir y para expedir la regulación que le correspondería a la Comisión de Regulación de Tarifas de Energía. Vanessa Saldarriaga en Barranquilla. Pues Néstor, le cuento que fue en el año 2022 que inició toda una batalla jurídica a manos de los personeros de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla ante este tribunal contencioso administrativo, donde presentaron una acción popular para obligar a la CREC y al Ministerio de Minas y Energía a que revisara la fórmula tarifaria que aplica en la región Caribe. Pues finalmente, casi 2 años después, se da respuesta a este clamor regional que ninguna reunión de ministros, ni senadores o de alcaldes logró solucionar. Lo primero que deberá hacer la CREC es modificar 2 resoluciones que en 2020 y 2021 establecieron un régimen tarifario especial para el Caribe, con lo que se habilitó el cobro de las pérdidas técnicas y no técnicas, entre otros componentes, que llevó, por ejemplo, a que en los últimos 3 años se hubiese pasado a tener un precio promedio de kilovatio hora de 566 pesos a 1.100 pesos, que es el que tenemos actualmente. En total tendrá 25 días hábiles la comisión junto a Minminas para revisar, socializar y modificar estas resoluciones y establecer entonces un nuevo régimen tarifario con un precio más justo. Estos días ya están corriendo. Pero Néstor, no se debe olvidar que este auto se conoce a menos de 24 horas de una controversial intervención que hizo el presidente de la República, en el que prácticamente señaló que la falta de acciones del legislativo sobre el control de estas altas tarifas ha sido porque no le han permitido tener quórum en la CREC, por los problemas que ha enfrentado, por ejemplo, con los nombramientos de sus comisionados, o porque no le han permitido avanzar en propuestas para bajar las tarifas por barreras que ha encontrado en el sector generador. Y es que esta situación causó, por ejemplo, respuestas desde este mismo gremio como ANDEC o Andesco, que en este caso señalaron al presidente que muchas de las afirmaciones que estaba haciendo eran falaces y que en realidad ellos estaban sujetos a una normativa que era controlada por la CREC y que por esto respetaban las indicaciones que desde dicha comisión les entregaban para establecer los precios en el mercado, Néstor. Sí, a propósito, en esa locución que fue antenoche, el presidente Petro dijo que Colombia era el único país de América Latina en donde el costo de la energía no está regulado por el Estado, y utilizó ese discurso para lanzar un gran ataque a las empresas generadoras, que son 5 en el sistema de energía en Colombia. Alejandro Castañeda es el presidente de la Asociación de esas empresas generadoras de energía. Doctor Castañeda, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted, la mesa de trabajo y los oyentes. Y ustedes, después de la locución, emiten un desmentido. ¿En qué se equivocó el presidente Petro, doctor Castañeda? Pues Néstor, lo primero es sobre el tema de que el Estado no tiene la capacidad de regular las tarifas en el sector eléctrico. Yo creo que eso es, pues, hay simplemente que mirar hacia atrás, mirar que la ley 142 y 143 del año 94 crearon precisamente las comisiones de regulación, no solamente en energía eléctrica y gas, sino también en comunicaciones, en agua potable y saneamiento básico, porque en ese momento el modelo del Estado cambia y dice, mire, yo como gobierno no voy a seguir estando directamente en las empresas, sino que necesito tener una comisión de regulación que establezca los criterios, que establezca las metodologías y que determine cómo se fija la tarifa. Adicional a eso, pues claro, el gobierno determina y nombra a los expertos comisionados en cabeza del presidente y del ministro de Minas y Energía, y adicionalmente en esto es para tomar una decisión regulatoria. El único voto que es obligatorio y que es mandatorio para aprobarse una regulación es la del ministro de Minas. Entonces, digamos que decir que el Estado no regula las tarifas es totalmente impreciso. Sí, doctor Castañeda, ¿y ustedes, las empresas generadoras que ya comenzaron a bajar en algún sentido las tarifas a los distribuidores, en cuánto creen se podrían bajar las tarifas de energía en el país? Néstor, el tema son las relaciones bilaterales entre los agentes, es decir, las empresas que venden la energía, que son los generadores, hacia los comercializadores, distribuidores, pues tienen unos contratos de largo plazo. Esos son los contratos que se están revisando. Y ahí se pueden revisar diferentes temas, se pueden revisar los plazos, los precios, los indexadores, cómo se ajustan los contratos. Entonces, ese es el proceso que se está dando. Se están sentando los distribuidores comercializadores con las generadoras para revisar el tema.
Pero adicional se están tomando otras acciones. Digamos, fíjese usted el tema de la opción tarifaria. La opción tarifaria, el presidente tomó la decisión de asumir la deuda que tenemos los usuarios con las distribuidoras comercializadoras a través de esta opción tarifaria, cuando no se cobró lo que se tenía que cobrar por tarifa durante el COVID. Y ya, digamos, Findeter desembolsó unos recursos a las distribuidoras comercializadoras y nos está faltando una ley que tiene que presentar el gobierno, digamos que condonando esa deuda de los distribuidores comercializadores con Findeter para poder quitar la opción tarifaria de allí. Entonces, hay acciones que se están tomando pero para a ver, poder doctor Castañeda, usted representa a las empresas generadoras de energía, ¿cierto? Correcto. Y el presidente Petro centró su discurso en ustedes y dice que ustedes, los generadores de energía, son unas pocas empresas que controlan, lo cito entre comillas, y alteran los precios de la energía a su favor y que se están enriqueciendo y que están perjudicando a los usuarios. ¿Es así? Néstor, eso no es preciso tampoco, es decir, los generadores de energía ofrecen su energía en el día a día en la bolsa, pero la bolsa no es, digamos, lo que pesa mucho dentro de la tarifa de energía eléctrica, y en el día a día se reflejan unos precios que lo que muestran es una situación de escasez o de abundancia de agua, como te digo, en el día a día. Los contratos, que es el otro pedazo, pesa el 80% del total de ese componente de generación. Aquí la tarifa no solamente es generación, la tarifa es generación, transmisión, distribución, comercialización y las pérdidas que hablaban y que se referían anteriormente. Entonces todo eso hace parte de la tarifa. Lo que se le ha hecho al presidente, hay que tomar acciones en cada uno de los eslabones, y al gobierno hay que tomar acciones en cada uno de los eslabones, y la comisión ha hecho, pues digamos, ha hecho su trabajo, ha hecho propuestas. Lo que pasa es que sin una CREC funcional en los últimos 2 años, pues no se han tomado decisiones. Y la tarifa se ajusta a través de la Comisión de Regulación, funcionando y sacando propuestas y haciendo los ajustes. Por ejemplo, en el tema de comercialización, recientemente ya la CREC, como tiene quórum, presentó una propuesta para ajustar el mecanismo de comercialización y hacer ajustes precisamente para mejorar la competitividad de las tarifas. Sí. Fíjese, doctor Castañeda, que el presidente en su alocución de este domingo dice que muy pronto habrá una nueva fórmula para calcular el precio de la energía en Colombia con el objetivo de que se reduzca ese valor. ¿Ustedes cómo ven ese anuncio del presidente? Que entre otras cosas ya se había hecho en algún momento tal vez, pero había sido tumbado por el Consejo de Estado. Al menos se han tomado determinaciones en ese sentido y han sido tumbadas por la justicia. Hay una precisión ahí, Ricardo, y es que el presidente efectivamente quería retomar las funciones en el mes de enero, febrero, y ahí fue cuando el Consejo de Estado dijo, no, las funciones, la Comisión de Regulación tiene unas funciones propias dadas por la ley. Entonces, si usted quiere tomar funciones, tiene que presentar una ley y retomar esas funciones vía el Congreso de la República. Pero digamos que el tema de la tarifa, sí, eso, como te digo, hay que hacer ajustes, hay que hacer revisiones desde el punto de vista tarifario, que tienen que darse y que tienen que dar los mecanismos a través de la Comisión de Regulación para que esto funcione. Y bienvenidos todos los ajustes. Y además, pues digamos, pues como dice el presidente, si aquí efectivamente hay problemas y hay, digamos que restricciones a la competencia y hay, pues desde los gremios, ese tipo de comportamientos no los compartimos, y si hay evidencia de algo, pues que se dé la discusión y que se den las investigaciones desde la Superintendencia de Industria y Comercio, desde la misma Superintendencia de Servicios Públicos. Recordemos que aquí hay una superintendencia que está especializada en los servicios públicos, entre ellos la energía eléctrica, y eso también es del gobierno. Entonces, pues digamos que el esquema como está definido es para que no existan esas cosas, y si se dan, se sancionen y se corrijan. Doctor Castañeda, de lo que paga la gente, la tarifa y el costo de esa tarifa, pues 35% corresponde a la generación, 5% a la transmisión, 38% a la distribución, 13% a la comercialización y el resto pues a otras cosas. Pero ese 35% de la generación, ¿qué es exactamente lo que incluye? ¿Qué es lo que nos están cobrando y qué es lo que hace que pese así, que me imagino no es tan fácil como que caiga agua sobre los envases, sino que hay que construir por lo demás todos esos envases y todas esas termoeléctricas? ¿Podría explicarnos, por favor, de dónde sale ese costo de la generación y cómo? Claro que sí, Paula. Mire, ese componente de generación tiene 2 subcomponentes. Los contratos de largo plazo, que son la venta de energía en contratos, que tienen unos precios estables, y los precios de bolsa. Eso obviamente genera unos ingresos para los generadores. Pero es que, como usted dice, es que esto no es soplar y hacer botellas, que pena la expresión. Aquí hay inversiones monumentales para poder hacer la expansión del sistema, para poder hacer nuevas plantas, para recuperar el capital que se invirtió en unos activos que te pueden durar entre 20 y 50 años.
digamos, inversiones en el sector que se esperan, por ejemplo, en los próximos años en el sector de generación pueden estar del orden solamente en energías renovables, los 4.000 megavatios que se comprometieron en la subasta de cargo por confiabilidad pueden estar del orden de unos 4.000 millones de dólares. Entonces, eso se recupera a través de ese 35% que está dentro de la tarifa de energía eléctrica. Eso es lo que pesa, o eso es lo que representa esa generación. La capacidad de producir la energía, la capacidad de poder expandir el sistema, la capacidad de poder remunerar a quienes tomaron el riesgo de invertir en el país. Eso es lo que representa la generación. Pero doctor Castañeda, además de los cuestionamientos hacia usted, de las generadoras y demás, el mensaje principal del presidente, e insisto en ese tema, es el que él pretende, él quiere cambiar esa fórmula tarifaria. ¿Usted cómo se imagina que eso va a ocurrir? Porque la gente piensa, bueno, si hoy yo pago un recibo de la luz de 100.000 pesos, ¿será que el presidente al decir que quiere cambiar la fórmula, él unilateralmente puede decir los que pagan 100.000 pesos ahora en adelante van a pagar 70.000 pesos o 60.000 pesos? ¿Ese poder tiene el presidente Gustavo Petro, cualquier presidente de la República? Pues Víctor, es que digamos, ahí se las separan dos cosas. Es que efectivamente la tarifa se puede ajustar y se puede corregir, como lo decimos en el mismo comunicado, y se da en la discusión a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Lo que no puede pasar es lo que pasó en otros países, el caso de Argentina, que el gobierno sale y dice, mire, es que el kilovatio de energía, por decir cualquier cosa, ya no solo vale 1.200 pesos, sino que vale 600 pesos. Y distribúyanse eso como quieran. Sí, claro, perfecto. Lo que pasa inmediatamente después de eso es que nadie va a invertir y nadie va a hacer la operación y mantenimiento de las redes ni de las plantas de generación, y terminamos con un servicio pues que no existe, es decir, con un servicio de mala calidad, con un servicio básicamente que te lleva a apagones, caso, vuelvo y lo digo, como Argentina y como otros países que han dejado caer sus sistemas eléctricos porque no remuneran los costos. Es que fíjate que el tema y la discusión acá parte de la misma ley. La ley dice que tiene que remunerarse los costos eficientes y efectivos de las empresas, de todas las empresas, y para eso está la Comisión de Regulación. Entonces, claro que se pueden hacer ajustes, claro que se pueden hacer esfuerzos, pero tiene que darse esa discusión, como lo digo, en ese marco regulatorio que está creado y que existe en el país. Muy bien, es el presidente de la Asociación de Generadores de Energía en Colombia hablando de la posibilidad anunciada por el presidente Petro de cambiar la fórmula y en consecuencia bajar las tarifas de energía. Doctor Castañeda, gracias, feliz día. Néstor, a usted muchas gracias, buen día. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está volviendo la normalidad de los aeropuertos de Colombia después de un día, la verdad, de confusión, de mutuas recriminaciones entre gobierno, aerolíneas, distribuidores de combustibles y al final de una increíble e inexplicable escasez de combustibles para la operación aérea en Colombia desde Colombia. La Aeronáutica Civil revocó anoche el permiso de cancelación de vuelos para que las empresas operen normalmente. Quiere decir que ni hoy, ni mañana, ni de aquí en adelante están autorizadas las aerolíneas para cambiar itinerarios, que era un permiso que habían dado hace 24 horas y lo revocaron. Al tiempo, Ecopetrol se comprometió con Terpel y con las distribuidoras a entregar todo el combustible. Se llama Jet A1, que es la modalidad de los aviones. Y estas empresas, los distribuidores, que son Terpel, Chevron y WFS, anuncian que a partir de esta mañana de martes vuelve la normalidad en la entrega de gasolina para la operación. Una de las emociones más difíciles de gestionar es el dolor. Lo primero es dejar claro que sentir dolor es sano. Tú eres una persona sana cuando sientes dolor ante la pérdida, ante la enfermedad, ante la frustración o ante un golpe que recibes en la vida. Lo importante es aceptar esa emoción, expresarla de manera adecuada y usarla como un motivo de crecimiento. Lo que no está bien es quedarse atado al dolor, es volverse un adorador, un idólatra del dolor. Pasa mucho. Personas que se acostumbran tanto al dolor que creen que no merecen nada más distinto a él. Hoy te quiero invitar a aceptarlo, a decir sí, soy un ser humano frágil, siento dolor, lo quiero expresar, tal vez escribiéndolo,
las emociones, tal vez trabajando médicamente, tal vez haciendo un trabajo psicológico. Y quiero usarlo para seguir creciendo en la vida. Tú sabes. A estas alturas no sabemos qué originó entonces el problema de combustible para los aviones, pero sí cómo se solucionó. La solución fue que Ecopetrol priorizara la producción de combustible para aviones por encima de todo lo que refina en sus dos sedes, la de Cartagena y Barranca Bermeja. Primero, que no había combustible, después que esas refinerías ya estaban operando al máximo y que Ecopetrol entonces así le anunció a los distribuidores que le entrega el combustible de avión que estos podían llevarlos a los aeropuertos. Se lo confirmó al más grande, a Terpel, que a su vez notifica a las aerolíneas que normaliza las entregas, y fue como finalmente Avianca desistió junto a la TAM, las dos aerolíneas más grandes, de cancelar vuelos por todo el país programados para hoy. Incluso podían ser hasta 60 vuelos en listas de modificar itinerarios. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8:30, atención, Israel acaba de liberar a uno de los rehenes del comienzo de la guerra en Gaza hace ya casi un año. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, se trata de un ciudadano árabe beduino de Israel que fue tomado como rehén el pasado 7 de octubre cuando fue el ataque de Hamas sobre Israel. Se llama Quaid Farhan Al-Qadi, es un hombre de 52 años que tiene 11 hijos y es miembro de esta minoría que trabaja en los kibbutz. Él trabajaba como guardia en un pequeño kibbutz. Ha sido Daniel Hagari, que es el jefe, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, quien ha dado la noticia, pero ha dado un detalle, y es que no quieren dar a conocer cuál ha sido la operación. Solo dice que lo rescataron desde un túnel. Así lo dice. We cannot go into many details of this special operation, but I can share that Israeli commandos rescued Quaid Farhan Al-Qadi from an underground tunnel following accurate intelligence. His medical condition is stable and he will undergo examination in hospital. Lo que dice es que no pueden dar más detalles, que solo que fue rescatado desde un túnel gracias a información de inteligencia que ellos tenían. Él ya está en el hospital, la familia se ha podido reunir con él y claro, lo que pasa es que esto nos recuerda que todavía quedan 108 personas en condición de rehén. 150 personas fueron abducidas, fueron secuestradas en ese ataque del 7 de octubre. 108 son las que se cree que quedan en manos de Hamas y de la yihad islámica, pero no se sabe en definitiva cuántos de ellos realmente están vivos. Es un rescate que se ha producido el día de hoy y no había rescates desde el pasado mes de julio. Recordemos que en ese momento hubo un rescate en el cual se mató a más de 100 personas en Gaza para rescatar algunos rehenes. Por lo tanto, eso podría explicar que ahora no quieran dar detalles de cómo se ha producido este rescate, Néstor. Silvia, gracias. Esta guerra está a punto de cumplir un año. La otra guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, está cumpliendo 2 años y medio. Esta mañana se están acercando los combates a una central nuclear en Kursk. Lo alerta la Agencia Nacional de Naciones Unidas para Armas Nucleares. Enrique Rodríguez. Que dirige el argentino Rafael Mariano Grossi, quien esta mañana ha estado cerca de la central, cerca del frente, mejor dicho, en la central nuclear de Kursk, que se encuentra en territorio ruso y que se encuentra a unos 70 kilómetros aproximadamente de donde están teniendo lugar los combates entre Rusia y Ucrania, porque recordemos, Ucrania, el gobierno de Kiev, invadió este mismo mes de agosto territorio ruso en una jugada que tuvo lugar el pasado 6 de agosto y que suponía en la práctica la primera vez que Rusia era invadida desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la primera vez que un país con potencia nuclear era invadido en su territorio. En cualquier caso, Rafael Grossi ha alertado que la situación es muy grave, no tanto porque la central tenga algún tipo de problema, la central se encuentra en buen estado, sino porque ha dicho se encuentra a 70 kilómetros del frente, es decir, prácticamente al alcance de cualquier tipo de lanzamiento de misiles, etcétera. En todo caso, no es la única noticia que tiene hoy que ver con ese nuevo frente, el que está abierto en territorio ruso. Esta mañana, varios canales de Telegram cercanos al Kremlin han contado cómo soldados ucranianos han intentado penetrar en otra región,
una que se llama Belgorod, que se encuentra anexa a la de Kursk, es decir, según estas informaciones que provienen, insisto, del entorno del Kremlin, Rusia estaría sufriendo una nueva incursión por parte de Ucrania. El gobierno de Kiev guarda completo silencio sobre lo que allí está pasando. Mientras tanto, el gobernador encargado de esa zona ha dicho que la región se encuentra en una situación difícil, pero sigue bajo control, lo que en la práctica es una manera de confirmar de que allí se están produciendo combates y por lo menos un intento ucraniano de invadir de nuevo más territorio ruso. Por último, hablando de Ucrania, ha confirmado, eso sí, que esta madrugada sus sistemas de defensa han abatido 5 misiles y 60 drones en la segunda noche de ataques masivos que han dejado por el momento 4 muertos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Avianca, LATAM y las pequeñas están operando con normalidad. No hay cancelaciones previstas, no las puede haber, porque podrían perder los slots, que son los sitios de parqueo, si llegan a incumplir los itinerarios. 8 de la mañana, 35 minutos, actualidad económica a esta hora de la mañana con Credivalores, que sigue presentando dificultades financieras. Recordemos, esta es una empresa del sector financiero no bancaria que ofrece créditos de consumo, microseguros, créditos de libranza, entre otros productos, y que ha estado envuelta en varias polémicas. La última, porque acaba de incumplir con el pago de una multimillonaria deuda que fue en su momento respaldada por el Fondo Nacional de Garantías del Gobierno Nacional, que ahora le toca responder por parte de esa plata. Credivalores incumplió el pago de unos bonos emitidos en el 2021 por cerca de 96.000 millones de pesos. En esa emisión contaron con una garantía del Fondo Nacional de Garantías por el 70% de ese valor. Al incumplir el pago, el fondo tendrá que responder a los prestamistas por unos 67.000 millones de pesos, y el Fondo Nacional de Garantías está anunciando que efectivamente cumplirá con el pago de esta garantía. Miremos la apertura de los mercados. El dólar sube 21 pesos en estos primeros minutos de negociación. Llega a una cotización promedio de 4.043 pesos en Colombia. El petróleo de referencia Brent, después de un repunte cercano al 3% en la jornada anterior, hoy recorta parte de esas ganancias, baja 0,66%, se ubica en $80.89 por barril, y los mercados de acciones avanzan mixtos, positivos en Europa, subiendo en promedio 0,1%, cayendo en Estados Unidos 0,11% en estos primeros minutos de negociación. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... A 24 días de que se acabara la tregua bilateral, el ELN retomó sus acciones criminales. Un sonido estruendoso y después una gigantesca columna de humo negro fueron la confirmación del regreso oficial a lo que mejor saben hacer: terrorismo. Fueron 5 atentados. Ese es el número de las intenciones de afectar el oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca, que históricamente ha sido blanco de esa guerrilla que en esta oportunidad atacó en las veredas El Consuelo, Islas de Bojaba y La Pava, en zona rural del municipio de Saravena, mientras que el oleoducto Bicentenario fue en la vereda Palmarito de Fortul y la vereda Bajo Tamacaya en el municipio de Tame. Esta mañana, varias de esas comunidades, producto del terrorismo, amanecen sin energía eléctrica. El presidente está y viendo anunciando, el enorme daño declarando, ambiental, apoyando, rechazando, nombrando, desautorizando, comentando, aprobando, respondiendo, gobernando. En una palabra, trinando. Ahora, en Mañanas Blue, los trinos de Petro. En el señor presidente en la Casa de Nariño, Camila Carvajal. Sí, señor, muy activo. Lleva esta mañana el presidente Petro ya 5 retweets y 7 trinos. Está hablando el más reciente de restitución de tierras. También escribió un mensaje, el primero, sobre ley de jurisdicción agraria, que recuerde se radica hoy ese proyecto en el Congreso de la República. Ha hablado de acuerdos que, dice él, se tienen que seguir alcanzando con comunidades indígenas del Cauca y el CRIC. Ha hablado no solo con retweets, sino con trinos y mensajes del presidente
presidente de la denuncia que hace en las últimas horas Planeación Nacional a propósito del presunto robo o pérdida de 12 billones de pesos en proyectos de OCAD Paz. Dice el presidente que el cerca del 30% de los recursos de regalías se evaporaron en obras que no están hechas o que hoy están sin concluir, y que este es un informe entre 2017 y 2022. Pero Néstor, quizá uno de los temas que más ha ocupado la atención esta mañana del presidente de la República, Gustavo Petro, sigue siendo la situación de los aviones y el combustible para aviones en Colombia. Primero, dice que todo este caos de las últimas horas es una historia de infamia y empieza a hacerse unas preguntas en un trino al propósito de Reficar. Dice el presidente: preguntas al aire para quien interese. ¿Por qué se ha apagado la refinería Reficar totalmente durante 3 veces? Una refinería que costó 7.000 millones de pesos puede presentar ese tipo de fallas cuando es aún nueva. ¿No es una demostración del mal diseño y por tanto de corrupción? ¿Qué pasó con las investigaciones sobre la corrupción en Reficar? Son 4 preguntas que el presidente él mismo empieza el trino así: preguntas al aire para quien interese, hablando de la tesis que hay algo oscuro detrás de Reficar y todo esto que lo ha ocupado en las últimas horas. Recuerde que fue también el presidente el que habló de ese famoso daño o mal diseño alrededor de Reficar. Así que el presidente muy activo hablando de estos temas esta mañana, centrados sobre todo en la presunta corrupción de OCAD Paz y en el tema de Reficar, que es motivo de las 4 preguntas al aire, Néstor. Gracias, Camila. 8:41, Felipe. Lo que pasa es que en Reficar hubo unos sobrecostos inmensos. Acuérdese, es que esto no lo menciona el presidente Petro, Colombia le ganó el pleito a la constructora de Reficar por los sobrecostos. ¿Se acuerda? Sí, claro. Mil millones de dólares. El Tribunal de Arbitramiento. Es decir, el presidente Petro, yo creo que Felipe... Con CBI. Claro, que estos son los de Chicago. Los constructores de Reficar. Sí. Que hubo sobrecostos, no hay ninguna duda, Felipe. Lo que pasa es que una obra de miles de millones de dólares, pues si usted tiene sobrecostos en la remodelación de su baño, pues imagínese si no va a haber... Usted comienza, Felipe, remodelando el baño y dice, ok, voy a cambiar el lavamanos, le voy a agregar... Esos son sobrecostos. De ahí a decir que hubo corrupción, que se robaron una plata, eso no está probado. El presidente Petro da por hecho que hubo corrupción. Sí, dígame, bueno, estuvieron investigados todos en la Junta Directiva de Reficar. Aquí hay varias historias, Néstor. Entonces, el tipo de contratación fue uno de los elementos que llevó a la condena fiscal, porque había la discusión sobre llave en mano o gastos reembolsables. Finalmente fue llave en mano y eso causó unos sobrecostos muy grandes. En 2017 el fiscal era Néstor Humberto Martínez, Néstor, y le abrió investigación a todo el mundo. Imputó cargos, entre otras cosas, a varios de los directivos de Reficar. En ese momento a su presidente Orlando Cabrales, a Reyes Reynoso, a Felipe Laverde, Pedro Alfonso Rosales, Nicolás Isaacson, Philip Kent Asherman y Masud Deidevan, que eran los representantes de CBI en 2009, en la época en la que se da el contrato. Esto lo que quiere decir, Ricardo, es si ha habido investigaciones en Colombia y luego y condenas. Hay condenas, dos condenados exactamente. Hay una confirmación de condena recientemente contra Orlando Cabrales y Felipe Castilla, que eran presidente y vicepresidente de Reficar, a 5 años de cárcel por parte del Juzgado Noveno de Bogotá. La Fiscalía en su momento, en la decisión del 2017 de Néstor Humberto Martínez, pidió citar a interrogatorio al presidente de Ecopetrol 2002-2006, Isaac Yanovich, a Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol 2007-2015, a Jaime Flores, que era el vicepresidente de Refinanciación, a Jorge Carvajal, Andrés Virgilio Riera, a Sergio de la Vega, a Richard Cohen, a Cristian Augusto Mantilla. Muchas personas que hoy están todavía bajo investigación. El Tribunal de Bogotá dijo, hay que descongestionar la justicia o esto puede prescribir. Conclusión, lo de la semana pasada, me parece, Felipe, que atribuírselo a la corrupción, yo no sé si poca o mucha, aquí no hay ninguna obra que no haya tenido una mancha de corrupción. En Reficar hubo corrupción, yo creo que claro que la hubo. No es la misma corrupción equivalente a los sobrecostos, que es donde digo, suele haber la confusión. Dicen sobrecostos de 2.000 millones de dólares, en consecuencia se robaron 2.000 millones de dólares.
No, es diferente la figura de... Además, porque la primera discusión es qué es sobrecostos, ¿no? Porque sobrecostos, en este caso en particular, se ha dicho que ha habido sobrecostos es porque se previó que iba a costar menos, claro, un número y costó más que eso. Eso no quiere decir, digamos, que costó injustificadamente más que eso, sino que el presupuesto inicial estaba, digámoslo, mal hecho y preveía que iba a salir más barato, pero cuando lo fueron a hacer, pues costó lo que costaba, Héctor, no que solo, era más de lo que se imaginaba. De acuerdo, estaba mal hecho y ahora los señores que vinieron de CBI, ¿se acuerda que unos eran venezolanos que los descubrieron, pagaban los yates y las prostitutas con la plata? Claro, que por hubo, eso digo, creo que hubo también, digamos, abusos. Manga ancha, como dicen en la administración de los recursos, también es cierto, porque efectivamente unos señores pues se dedicaron a lujos, etcétera, e incluso es bastante probable que haya habido algo de corrupción, coimas en suministros, cosas de ese estilo, pero el grueso ese gigante que decían, no sé cuántos eran las cifras, $1.000 millones, o yo no sé cuánto es que decían que había habido un desfalco de esa naturaleza, pues yo creo que está suficientemente probado que no lo hubo en esa magnitud. Claro, pero usted oye, de hecho, recuerden ustedes que hubo un arbitramiento. Usted lee el trino que ganó Ecopetrol hoy, en el contexto en el que lo está lanzando el presidente Petro al aire, ¿no? Como yo hago preguntas, de casualidad, a ver si alguien me contesta. Todas relacionadas con la corrupción, como si el problema que está teniendo o que tuvo refinería de Cartagena de Ecopetrol la semana pasada hubiera sido problema de la corrupción. Claro, que seguramente... pero yo sí creo, Néstor, que el presidente hace 3 o 4 preguntas. La última es qué pasó con las investigaciones de corrupción en Reficar, y esa es la única que por ahora tiene respuesta. Pues evidentemente hubo ese tribunal de arbitramiento que ganó Ecopetrol, pero mire el silogismo que hace el presidente Petro. Una refinería que costó 7.000 millones dice él, de pesos. No, es que además dólares. No me regaña a mí. Dice US dólar, 7.000 millones de pesos. ¿Así son dólares o pesos? 7.000 millones de dólares. ¿Puede presentar este tipo de fallas cuando aún es nueva? Pues la demostración. Bueno, pero esa pregunta es válida. No, yo sé. Pero, ¿y usted cree que las refinerías por ser caras no tienen daños o no hay que hacerles mantenimiento? Pero sí es distinto. No, yo sé. Si usted compra un carro caro y se elevara a los 20.000 kilómetros, pues usted dice, bueno, ¿y esto se podía varar? La pregunta es válida. La respuesta no necesariamente la asocia a la corrupción. No hay que llevarlos a la revisión técnico-mecánica y que no hay que meterles gasolina y no hay que... Pero además es que Reficar no es nueva. Claro, la pregunta es si la hicieron. Sigo. El silogismo del presidente. 10 años refinando combustibles al tope, Reficar. A ver, Víctor, el silogismo del presidente es el siguiente. Después de decir que cuesta 7.000 millones de dólares, dice, no es una demostración el daño de la semana pasada de mal diseño y por tanto de corrupción. Digo, a ver, sigo con el ejemplo, Felipe, del Ferrari. ¿Un Ferrari se puede varar? Sí, claro. Bueno. Sí, claro, y más si tiene 10 años de uso. Es que, mire, Néstor, la refinería de Cartagena es una de las mejores refinerías de la región, o que el carro, porque costó mucho más de lo que se había planeado. Se le varó a los 10 años, es que el carro fue construido a punta de corrupción. Es lo que no creo que el presidente Petro tenga. Si el taco se hubiese saltado en los primeros 2 o 3 meses, Luis Ernesto, uno diría, bueno, claro, el error de diseño además, sí es cierto, no, pero 10 años después que se salte yo creo que llegó el momento. De pronto es un tema de mantenimiento, no sé, no soy ingeniero experto en estos temas, pero 10 años funcionando bien. Mejor dicho, sigo con mi ejemplo. Si yo llamo, Felipe, a la Ferrari y digo, oiga, se me varó el carro, ¿qué carro tan malo porque se varó 10 años después? ¿Sabe qué me responden en la Ferrari? Pues no joda, llévelo al mecánico, maestro. Pues, la garantía también se vence. O no le hizo el mantenimiento debido. Puede que lo que sí haya pasado es que no hayan hecho el mantenimiento debido. O el Ferrari se dañan en algún momento. Y hay que hacerles mantenimiento. Pero miren, Néstor, lo que sí es cierto es que me responden en la Ferrari, pues antes agradezca que le duró 3.000 días sin un solo daño, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay que cambiar y pasar la página de Refinería de Cartagena, porque claro, nos quedamos recordando que fue el gran escándalo de corrupción, pero no podemos pasar de largo que este año fue $1.000 millones se le repararon al Estado colombiano, o por lo menos el laudo arbitral determinó que los sobrecostos no había sido por culpa de los colombianos, sino por culpa de los de Chicago, de los que estaban construyendo la refinería y tenía que devolvérselo a Ecopetrol. Entonces, claro que sí hubo sobrecostos.
los responsables de los sobrecostos fueron los contratistas, como cuando usted contrata a alguien para que le remodele el baño y el contratista le dice que vale 200, pero realmente le termina facturando 500 y hace todo mal, pues eso fue lo que terminó pasando en Refinería de Cartagena. Yo creo que hoy deberíamos estar orgullosos, en medio de esta crisis de jet fuel y demás, orgullosos de la infraestructura que tiene Colombia, que además deja enormes utilidades, hay que decirlo. Dentro del grupo Ecopetrol es una de las empresas que más utilidades le está dejando a Colombia, que sí, que costó más de la cuenta, pero que además ya repararon vía ese laudo arbitral, y que yo creo que hay que dejar de hablar de corrupción para Luis Ernesto, tratar de justificar todos los males de este país. ¿Quién nos pone a hablar de la corrupción en Reficar? Pues el dueño de Reficar. El presidente Petro. El presidente hoy es el dueño, digamos, es un activo de los colombianos. El presidente Petro, pero si usted analiza, no, hay que echar un poquito de reversa para darse cuenta el reencauche de los últimos días o de los últimos meses, porque el presidente Petro, cada vez que su gobierno está en problema, o saca del sombrerito Odebrecht. Por la otra mano saca Reficar, y por la otra mano, la última perla es reviviendo el escándalo de Locat Paz. O sea, sí, pero ahora el presidente Petro a un problema le saca un problema viejo. Con verdades a medias sacando eso del sombrero, porque entre otras cosas la refinería de Cartagena ahora, no es nueva. La refinería, sí, tiene un montón de años. Fue construida en 1957 por la Exxon, después en el 74 es adquirida por Ecopetrol y hace unos 10 años se amplía precisamente para que tenga el doble de capacidad de refinación, pero nueva no es, y tiene casi 70 años. Sí. No, pero adicionalmente, primero no es nueva. Segundo, vale lo que vale, y ahí está lo que produce, como lo señalaba Luis Ernesto. Pero adicionalmente, decir que tiene un problema de mantenimiento o una falla de diseño 2 años después de que el bien, que es la refinería, está bajo la custodia y operación del actual gobierno en cabeza de Ecopetrol, es absurdo. O sea, eso sí, salir a echarle la culpa de la crisis de hoy a algo después de que llevan 2 años operándola, o sea, perdón. Pero ¿cuál es la sorpresa? Pero yo le tengo, pero es que además políticamente me causa curiosidad. ¿Qué es lo sorpresivo de lo que usted está diciendo, que el presidente dice que no hubo escasez de combustible, que todo es un invento, pero sí destapa y saca a relucir la falla de la semana pasada, del 16 de agosto, de Reficar. Pero puede ser lo que dice María Camila, Ricardo, que el presidente, como respuesta de cada gobierno, el presidente dice, pero este escándalo viene de gobiernos anteriores. Es la manera, al final de cuentas, de poner el retrovisor. Bueno, para quienes quieran opinar, ahí está el trino. Le tengo las respuestas a las preguntas. Aurelio, para quienes están en el canal de YouTube, está el trino con las preguntas al aire que lanza el presidente Gustavo Petro. Para quien quiera hablar de las preguntas y de las respuestas. Le tengo las respuestas. Señor. ¿Por qué se ha pagado la refinería totalmente durante 3 meses? Trabajó 3.000 días sin apagarse. Correcto, 3.000 días, o sea, 10 años sin apagarse. Entonces la respuesta es claramente mantenimiento. La segunda, costó 7.000 millones de pesos, puede presentar un tipo de fallas, claro que las puede presentar, y precisamente como costó tanto, hay que tener un mantenimiento constante, preventivo, de seguridad eléctrica, de seguridad de sistemas, etcétera, etcétera. Y algo sobre corrupción, claro que están condenados, Felipe Castilla y el Pompi Cabrales están condenados a 5 años y 3 meses de cárcel por corrupción. Orlando Cabrales, que usted no es su amigo. Orlando Cabrales por corrupción. Pero Néstor, ahí hay un hecho que además el que tiene que dar la respuesta es el presidente Petro, que es lo que ganó en el Tribunal de Comercio de Nueva York Reficar. Reficar ganó $1.000 millones de dólares por indemnización, $1.000 millones de dólares, o sea, 4 billones de pesos de hoy. ¿Qué pasó? Que las firmas Chicago Bridge and Iron dijo, hombre, yo ya me acabé, yo ya no existo, y entonces le replicaron al dueño de Chicago Bridge and Iron, que es McDermott, Ingeniería McDermott. Hoy hay un tribunal en Holanda diciendo que esos $1.000 millones de dólares deben pagarlo con el 19% de acciones en McDermott. La respuesta la tiene que dar el presidente Petro. ¿Qué dice la Agencia Nacional de Defensa del Estado, Jurídica del Estado? ¿Qué dice de Defensa Jurídica del Estado? ¿Qué dice ese tribunal? ¿Cómo va? Presidente Petro, ¿cómo vamos ahí en ese tribunal de Holanda? Cuéntenos a ver si ya logramos recuperar esa plata. Esta escena de hoy del presidente Petro planteando preguntas es un poquito rara, Felipe, porque los presidentes, entre otras cosas, están para dar respuestas.
no para hacer preguntas, pero bueno, Néstor, el presidente Petro está muy activo. A mí como no me parece sorpresivo. Ya les voy a contar, Felipe, porque el presidente sigue tuiteando esta mañana. Señor Álvaro, sobre el tema Reficar. No es tan rara porque esta discusión viene, pues obviamente, de la combustible de aviones, que es una buena muestra de esa hiperpolitización de la vida del país, de esa hiperpolarización, en que todo termina en buscar responsabilizar al otro para sacar provecho político. Si usted mira el retrovisor, pues ¿qué es el retrovisor? Siempre es una respuesta a la polarización, que busca pues dar contexto para ver las cosas en su justa proporción. La mamá de la candidata Kamala Harris tenía una frase que a mí me gusta mucho. Le decía a ella, y es que ustedes acaban de caer de una palma de coco. Nada cae de un momento a otro de una palma de coco. Todo hace parte de todo un proceso. Entonces, por eso hay esos retrovisores. Pero al final, cuando uno mira todo esto, también se acuerda de otro dicho de los estadounidenses: destruir un pueblo para salvar un pueblo. Entonces, armar semejante problema que termina haciéndole daño a los usuarios de aviones y en general al país, porque es que queremos salvar al país, el uno de un lado y el otro del otro. Hay nuevos trinos, nuevos mensajes a esta hora del presidente Petro, o nuevos ataques, si usted lo quiere ver así, del presidente Gustavo Petro. Camila. Sí, señor, Néstor, y sigue hablando de este tema. Primero puso un trino en el que habla a Europa. Dice que Europa debería entender la gran lección de 1933, que la única manera de detener el ascenso del fascismo es con grandes coaliciones. Pero un trino del tema de combustibles y estas preguntas alrededor de Reficar. Retuitea y le responde al periódico El Colombiano. Dice que la falla en Reficar, producto de la corrupción con que se construyó, no puso en peligro el abastecimiento de gasolina porque había la suficiente almacenada, que eso se corrigió a tiempo. Y aquí escuche lo que escribe el presidente, comillas: una empresa privada usó esa falla para solucionar sus propios problemas y envió carta que se convirtió en el detonante de lo que nunca se debió presentar, incrementado por los medios de comunicación como El Colombiano. Se refiere, Néstor, sin mencionarlo a Terpel, claro, esa famosa carta del 21 de agosto, dice el presidente que todo esto fue culpa de la empresa privada por hacer pública precisamente esa comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios aquí, Camila, dice el presidente? Dice el presidente que es que como esa carta de Terpel se hizo pública en redes sociales, fue el detonante para que también los medios de comunicación presentaran una situación que, como lo han insistido en sus trinos de esta mañana, no existió, dice el presidente Petro. Sí. El presidente dice, la falla en Reficar, producto de corrupción con la que se construyó, no puso en peligro el abastecimiento de gasolina porque había la suficiente almacenada, se corrigió a tiempo. Una empresa privada usó esa falla para solucionar sus propios problemas y envió carta que se convirtió en detonante de un lockout. ¿Qué quiere decir lockout, Felipe? No sé. ¿Será knockout? ¿Querrá decir lockdown? No. Lockout, que nunca se debió... Apagón. Pero ¿cuál apagón si él dice que no hubo desabastecimiento? Que nunca se debió presentar, incrementado por medios como El Colombiano. Pero Néstor, entonces las investigaciones de las autoridades ya salieron los resultados de esas investigaciones, porque el presidente está diciendo que una empresa privada, me imagino se refiere a Terpel, usó esa falla para solucionar sus propios problemas. ¿Y cuáles son los problemas de Terpel? No sé, es lo que está diciendo el presidente Petro. Terpel es no sé si empresa, ya le revelaron algún resultado de alguna investigación. No, se lo pregunté al ministro Copec, de Minas es chilena. Origen chileno. Salieron los resultados como casi siempre para un lado y para el otro. El presidente acusa a unos y los otros aseguran que pasó lo contrario. Todos sin esperar las investigaciones. ¿Por qué se apagó la planta de Reficar? Unos saben que fue por corrupción y otros saben que fue el normal uso de una planta que lleva 10 años de explotación y que entonces pues o no tuvo mantenimiento o es que normalmente se apaga a los 10 años. Pero mire que el presidente Petro ya todos saben lo que pasó. Eso me alegra mucho y casi siempre pasa en este gobierno. Todos saben anticipadamente lo que pasó. El gobierno por una parte y los otros exactamente la tesis contraria de la que sostenga el gobierno. El juego es fácil. Es
esperar a ver qué dice Petro, y Petro dicta unas sentencias sin que haya investigaciones, como lo está haciendo en este caso. Y los otros esperan qué dice Petro para dictar la sentencia contraria. Héctor, y este país yo no así, creo, yo no sé para dónde va a coger, francamente. Yo no creo que en esa balanza pero aquí no hay duda. Intenta, Héctor, sea lo mismo el ciudadano de la calle al señor presidente de la República. Pero digo, el presidente me parece, Víctor, que está yendo más allá. Ya dice, una empresa privada usó la falla de la refinería en Cartagena para solucionar sus propios problemas y envió carta que se convirtió en detonante de un lockout que nunca se debió presentar, incrementado por medios como El Colombiano. Esta es la teoría del presidente Petro, es decir, esta es la teoría de la conspiración, de que la responsabilidad de todo lo que pasa es de Néstor, usted puede decir lo que pasa malo es culpa de alguien más. Siempre. Sí, usted puede decir, usted puede especular qué pasó con la gasolina jet, si la tuvo aquí, si la tuvo el otro, etcétera. Sobre eso seguramente habrá mucho por ver. Yo di un dato de unos tanques que además no tenían visto bueno. Visto bueno quiere decir el visto bueno de seguridad de que el combustible sí era un combustible, estaban sin visto bueno. Pero Néstor, aquí solamente hay un hecho que es cierto. Reficar duró apagado 5 días. Ese es el hecho cierto. Y hay de ahí para adelante especule lo que quiera. Aurelio, eso es la verdad. Hay otro Entonces uno hecho lo cierto, puede tapar. admitido por el presidente de Ecopetrol, que Ecopetrol estaba al 95%. Ese faltante, ese 5%, pues es... Pues ahí está. ¿Cuánto es el 5%? Pero no era